La esperanza de vida en Colombia es cada vez mayor. Las mujeres van por los 79 años, los hombres por los 72 años, pero resulta que la edad de jubilación es mucho menor. Para los hombres 62 años, para las mujeres 57 años. Mucha gente cree que ahí termina la vida. Por eso queremos ver historias de personas que tienen vitalidad y plena vigencia más allá de la edad de jubilación. Este es el caso de Piedad Bonet, quien nos explica cómo ha hecho para tener una vida plena y exitosa después de los 70 años. Estamos con Piedad Bonet, gran escritora colombiana que ha tenido alcances internacionales en toda Iberoamérica y que además de eso es lo que en otra época se consideraba una intelectual antes de que le cayera un estigma a ese apelativo. Diría yo, una gran pensadora, reflexiva y participante del debate público a través de sus columnas y de sus charlas y conferencias. Bienvenida, Piedad, a esta conversación. Muchas gracias, Mauricio. Un placer. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 73. 73 años. Recién cumplidos, es decir. Eso hace la diferencia. Hace una diferencia de unos meses que a estas alturas son muy importantes. Sí, claro, obviamente. Si te fuera a cumplir 74 no sería otra cosa. ¿Qué es la edad? O sea, tú lo has vivido personalmente, pero lo has vivido como creadora y como escritora. Es decir, tienes una reflexión sobre lo que significa la edad en la persona. Sí. En el caso mío, yo me viví siempre muy joven. Cuando entré a la universidad, que tenía 28 años, parecía 20. Entonces yo entraba a dictar clase y oía que los estudiantes decían, y la vieja no ha llegado, cuando no me conocían el primer día. ¿Sí? O sea que nadie se imaginaba. Lo que yo tenía que hacer en ese tiempo era, de alguna manera, ponerme cosas que me dieran un poquito más de edad para que la gente me respetara un poquito. Pero entonces tuve la experiencia de que mi juventud fue como muy larga, muy larga, muy larga. De pronto empecé a ver que me decían señora. Me dio durísimo. Y yo quería ser señorita siempre, ¿sí? ¿Y sabes qué generó ese cambio? Es decir, ¿sería una cosa física? ¿Sería tu nombre, tu fama como escritora? No. Una cosa física que, como dice una amiga mía, tú te acuestas joven y al día siguiente estás viejo. Entonces eso es de un día para otro, que tú cambias. Hay una cosa que cambia. Y tú, que yo empecé a cambiar como a los 50. A esa edad empecé a ver que había ya un matiz. Pero no, digamos que toda la vida me he sentido muy joven. Me he sentido como que además voy a reuniones de gente que tiene mi edad y de pronto como que, no sé si sea una pura percepción ilusoria, pero tengo la sensación de que me veo más joven que mucha gente. Tengo una genética. Mi mamá tiene 101 años, va para 102, y en su cara todavía hay como una especie de frescura que va más allá de la pura piel. No sé, mi papá tiene 97, están vivos los dos. O sea, que yo sé exactamente qué es la vejez en esa última forma. ¿Qué es la vejez en esa última forma? Básicamente es una pérdida de la independencia y en el caso de mi padre, una pérdida de los sentidos. Entonces está ciego, está sordo y está lúcido. Eso es una cosa dolorosísima. Mi mamá tiene no Alzheimer, sino una especie de demencia senil, muy bien llevada, como ella siempre fue de un temperamento como hermoso, dulce. Entonces no es problemática ni nada. Todavía tiene rasgos de humor, todavía se ríe con cosas que uno dice, pero claro, ya la conversación, la pérdida, la riqueza del lenguaje, que en ella era muy buena, ¿sí? Pues eso da menos dolor, porque la persona no tiene la conciencia terrible de lo que está pasando, de la limitación, como en el caso de mi papá. ¿Cómo has ido sintiendo el paso del tiempo? Es decir, cambios, transformaciones físicas, anímicas, alimenticias, emocionales. Básicamente físicas. Porque yo soy una persona que tiende al estatismo, porque soy escritora. Entonces, nunca he sido buena para el ejercicio. Me causa profundo malestar. Yo hago yoga.
o sea, estiramientos y todo eso. Pero eso te va cobrando, la vida te va cobrando ese estar quieta. Entonces, ya, como leía en algún libro muy, muy bonito sobre la vejez, lo tremendo es que ves la montaña pero no puedes subirla. Eso sí, y que de pronto ya tus exámenes médicos no salen tan bien, tienes un poquito de colesterol alto o alguna cosa de esa naturaleza. ¿Y alguna de esas cosas te ha mortificado? Sí, no poder caminar como caminaba antes al mismo ritmo. Sí, que subir la cuesta de mi casa me cueste. Eso sí me da dolor. La otra cosa es que pues, tu cuerpo se transforma, ¿sí? Y en mi caso es un poquito porque a mí me gusta comer y yo hago un balance. Yo digo, ¿me siento y me como esto feliz o quiero ser más flaca? Y mi escogencia es, me siento y me como esto feliz. Muchas de mis amigas no. Muchas de mis amigas ven esto y cogen una cosita y nada más. ¿Por qué crees que en esas reuniones de amigos contemporáneos tú estás dentro del grupo de los más vitales y más joviales? ¿Dónde ha estado tu clave? Yo tuve mucho contacto con la juventud durante muchísimos años y tengo una predilección por la gente joven y me comunico muy bien con la gente joven y en general con todo el mundo. O sea, yo puedo tener a mi amiga Teresa de Gómez, que va a cumplir 90 años, y bueno, es que ella es joven de espíritu. Me comunico muy bien con ella, pero me comunico bien con mi nieta que tiene 12. Tengo una capacidad de juego, tengo sentido del humor, me choca todo lo que es ceremonioso, me gusta ser un poquito provocadora. Sí, no. Las formas como las básicas para mantener la armonía, pero soy capaz de, digamos, de ponerme en una situación de ridículo en un momento dado, de burlarme de mí misma, digámoslo así. Entonces es eso. ¿Y crees que la gente ceremoniosa, la gente que se va anquilosando, etcétera, es más o menos tóxica para la salud anímica de una persona a medida que pasa la vida? Lo que pasa es que es gente aburrida. Y yo lo único que no quiero en la vida es gente aburrida. Entonces, hay como un instinto de conservación. No quiero estar rodeada de gente ni aburrida, ni amarga. Eso me parece terrible, la gente que todo el tiempo está renegando de todo. O de gente con paranoias. Me van a robar allí, vengo por ahí, sí, que eso es muy propio de la gente que va envejeciendo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo aprecio del otro es muy buena conversación, que tenga muchos mundos incluidos en su cabeza, un montón de referencias, no necesariamente una persona culta, pero sí que sea curiosa y que esa curiosidad la lleve a tener conversaciones muy interesantes, donde básicamente no hay respuestas a veces, sino solamente preguntas y mucha risa. A mí me gusta siempre estar con gente con la que me puedo reír. ¿Qué crees que puede ser esa fuerza vital, esa llama vital que hace la diferencia entre los que van en decadencia y los eternos jóvenes como tú? Bueno, tampoco, sin exagerar. Bueno, pero más o menos. Bueno, digamos que creo que el amor es importantísimo. Sí. A mí me ha dado, bueno, sabes que perdí un hijo. Sí. Entonces, vinieron mis nietas. Mi hijo se murió en mayo y en agosto nació mi segunda nieta. Y ya tenía otra. Y entonces fue como, se fue esa vida y llegaron estas niñas, porque son 3 niñas, a darme mucha ilusión. Yo siempre me burlé un poquito del papel de las abuelas. Y pensé que yo nunca iba a ser una abuela, pues más o menos como todas las abuelas. Pero tengo de común con las abuelas un amor
infinito por esas niñas. Entonces, eso yo siento que me da una vida tremenda. Y que a la gente que tiene amor a su lado, verdaderamente amor, pues no costumbre, sino amor, eso las vivifica. La otra cosa que pienso es una cierta espiritualidad. ¿De qué estilo? Sobre todo una reflexión de alguien no creyente como tú. ¿Qué clase de espiritualidad? Yo creo que tiene que ver con una sensibilidad que aprecia la belleza del mundo y que es capaz de asombrarse de las cosas. Entonces, que yo entre aquí a tu jardín, mire esto y diga qué belleza y sienta como, no sé, como un regocijo. Y también ganas de saber de cosas. Entonces, la tecnología también me abruma un poco, porque mi cabeza no está diseñada para la tecnología. Yo creo que hay cabezas de cabezas, ¿sí? Y eso sí que me enerva. Las limitaciones en el uso de la tecnología y lo que eso... Sí, eso me impacienta y eso sí que me hace sentir, digamos, decepcionada de mí misma, digámoslo así, ¿no? O sea, que mi nieta sea la que coja el teléfono y me diga, no, abuela, ¿es así? ¿Hay alguna otra dimensión de la vida en que tú sientas que te van marginando, fuera de la anécdota corriente y común a mucha gente que le ceden la silla de los adultos mayores, etcétera, etcétera? Pero hay dimensiones en que te marginan por tener 73 años o en tu oficio y con tu temperamento eso no se siente. En general no. Me ofende que me den la silla. ¿Y qué haces? En el aeropuerto, la última vez por allá en un país, en México, a un señor me dio la silla y yo, ay, como señor, estás equivocado. ¿Sí? Yo creo que con el tiempo también a los escritores nos marginan. O sea, que la gente joven que se apodera de los espacios que uno tenía ya no lo quiere llamar, ¿sí? Yo no siento que me pase eso. Por fortuna me llaman de muchos lados, pero no me incluyen en ese grupo de la mitad, digámoslo así. ¿Cuál es el grupo Yo de la estoy mitad? excluida de ahí. De las escritoras, por ejemplo, que están entre los 30 y los 50, pues no, Piedad Bonet debe ser como una especie de cosa ya histórica. Pero Piedad Bonet saca un libro y es un acontecimiento literario en la literatura colombiana e iberoamericana. Porque eso sí tenemos los escritores. ¿Qué? Los escritores tenemos un público fervoroso. Y yo tengo una virtud, o no es una virtud, en realidad tengo una ventaja. Y es que mi libro, Lo que no tiene nombre, contactó de tal manera con la gente joven. Y en los colegios siguen leyendo ese libro, que a mí vienen hordas de chicos a tomarse fotos conmigo o me dicen eso que dicen que es Piedad, te amo, ¿sí? O te amamos. ¿Sí? ¿Y qué siente uno cuando hordas de chicos le dicen te amamos? Yo soy muy feliz. Yo soy muy feliz no tanto por mí, sino porque ellos han entrado a una parte de ese mundo que yo mostré que los hacen hecho sentir empatía por un chico que sufrió muchísimo, ¿cierto? Tu hijo Daniel, para quien no haya leído Lo que no tiene nombre. Entonces yo sé que tenemos es una conexión muy profunda, que ellos, y además me han dicho muchas veces, tu libro nos enseñó a entender lo que siente una mamá. Entonces yo les he abierto una puertita. Entonces eso es muy gratificante. Y el otro público también, el de la gente adulta, hablar en las universidades. O sea, seguir siendo vigente intelectualmente es una cosa importantísima. ¿Hay algo Espero que un día no se me escurran las babas y ya no me vuelvan a llevar a ninguna parte a dar conferencias. Se nos van a escurrir las babas, Piedad, se nos van a escurrir las babas. No sé en qué circunstancias, si en una conferencia o en la cama, pero se nos van a escurrir las babas a todos. Y en ese caso yo creo que será muy bueno tener la conciencia de que ya se nos pasó el momento y que hay otras formas de ser feliz en la vida.
si tuviéramos que dividir la humanidad entre aquellos que caen en la opacidad a medida que pasa el tiempo y los que conservan el brillo, cualquiera diría que el suicidio de un hijo lo lleva a uno a la opacidad. ¿Tú cómo crees, mirando retrospectivamente, que saltaste ese obstáculo? Yo tengo respuestas para eso porque lo he pensado. La primera es que yo sufrí 10 años con él. Vi ese sufrimiento total, me fortalecí y estaba en mi cabeza la posibilidad de un suicidio, que me parecía menos grave que ver decaer a un ser humano tan inteligente, tan brillante, tan lleno de talento a mi lado. Eso me habría parecido terrible. Entonces, la aceptación de esa muerte hizo que yo no me hundiera en un duelo patológico. Y la escritura, como yo inmediatamente apelé a la escritura para hacer una síntesis y para entender mejor, eso me salvó mucho. Pero yo me había venido preparando de otra manera, que es a través de la lectura de muchos libros que te van haciendo preguntar sobre la vida y te van haciendo madurar de una determinada manera, pero también mirándome a mí misma, a veces con terapias psicológicas, hice un tiempo de psicoanálisis, como con una especie de mirada hacia adentro, porque yo fui una chica muy frágil, sigo siendo una persona ansiosa, alguna vez tuve una depresión, entonces todo eso me ha obligado a mirar cómo sobrellevo la vida, ¿no? El yoga me ha ayudado mucho, estas formas de conocimiento distintas, el aprecio de la intuición, bueno, y la literatura en general que también abarca todas esas cosas. Entonces yo creo que Daniel se murió cuando yo tenía 60 y yo ya había adquirido una cierta fortaleza de espíritu, por decirlo de alguna manera. Cuando uno lee tus columnas y te ve como figura en el debate público, no puede creer que tú digas que has sido una persona frágil. ¿Qué pasó en el camino? ¿Cómo te fortaleciste? Si hay una persona con un carácter y una personalidad, no diría que arrolladora, porque arrollar significa pasar por encima del otro, pero muy fuerte, pensaría que eres tú. Pues no. Lo que pasa es que esa otra parte nadie me la ve. Yo soy, digamos, intelectualmente potente, pues porque es el terreno en el que he trabajado durante miles de años y entonces el cerebro va adquiriendo como unas destrezas, unas facultades, ¿no? Pero yo soy una persona que tiene miedos desde que era chiquitica. Algún psicólogo me explicó que eso es una condición, no es una enfermedad. Es decir, hay gente que es ansiosa. Mi papá, un hombre muy ansioso, ¿sí? En mi familia, una tendencia a la ansiedad. Daniel tenía ansiedad. Y a Daniel se le convirtió eso en una enfermedad mental. O sea que yo tengo tal vez una genética que me hace propensa a... Fui criada en el miedo también, ¿sí? Entonces yo lo que he hecho todo el tiempo es tratar de ver cómo supero ese miedo. Entonces le tengo miedo a tonterías, que a veces eso es lo peor, ¿sí? Tuve ataques de pánico 10 años porque me dejaron encerrada en un lugar y me dio estrés postraumático y cada vez que llegaba a un hotel por la noche, porque me dejaron fue en una circunstancia de esas, encerrada, duré 10 años sin saber qué hacer con los benditos ataques de pánico, hasta que los enfrenté y relativamente los superé, ¿sí? O sea, hace mucho tiempo que no me dan de verdad ataques de pánico. Entonces, es eso, es como trabajar en la propia psiquis, mirar cuáles son tus lados vulnerables, pero ahí está la niñita miedosa de los 9 años y la adolescente súper ansiosa que mandaron a un internado, ¿sí? Y la persona que creó dependencias también de otros. O sea, esa persona frágil no desaparece nunca del todo, pienso yo. Simplemente, pues como que
como me decía una amiga es de mi misma edad, me decía, cuando a esta edad me dan ganas de no hacer algo, como decir, quedarme en la casa y no viajar al sitio donde me están invitando, digo, no, voy a ir para no ir convirtiéndome en una persona que se queda rezagada del mundo, digámoslo así. Cuando tú visitas a los jóvenes, a un joven que tú ves de la edad de Daniel o más joven todavía, si tuvieras la oportunidad de decirle, mira, hay dos cosas que ojalá busques en la vida porque después lo vas a capitalizar, ¿qué sería eso? Sí, porque pienso en mis nietas, por ejemplo. Entonces, pues a mí el consejo que me gustaría darle a todo el mundo, pero pues el 85% me va a decir que no, es lee más. Lee más porque eso te abre un montón de posibilidades en el... Pero los adolescentes ahora, o sea, el niño que viene leyendo llega a los 11 años y ya no está con la tablet y no quiere leer más. Para mí es muy doloroso. Y lo otro que le diría es, busca tus habilidades, busca eso que te fascina, porque a Daniel le alivió mucho ese dolor de la vida, la pintura, esa pasión, pasaba horas allá y oyendo su música. Entonces le diría, busca eso que te guste. Lo otro que yo les diría es, no busquen un trabajo de esos de 24 horas, pensando que ahora aquí, luego voy a hacer el no sé qué, el auxiliar, luego el no sé qué, y luego el jefe, esa cosa directa hacia un éxito que es una mentira. Yo les diría, viajen más, si pueden. O sea, viajen a la laguna del Cisga o viajen a Madrid, lo que puedan hacer, pero viajen más. Y lo que me gustaría decirle también a mi nieta, que no le he dicho, pero en estos días lo pensé, es, mira lo linda que eres. Aprovecha ahora que eres linda. Vístete de manera que tu cuerpo se vea, porque eres linda, ¿sí? Cuida ese pelo, cuida tu salud, come bien, para que esa juventud se te prolongue lo más que puedas. Eso es lo que yo le diría. Estás escribiendo en este momento un libro autobiográfico. ¿Qué echas de menos de tu juventud? Nada, porque mi juventud fue súper opresiva, porque yo era una persona totalmente perfeccionista y el perfeccionismo es autodestructor, espantoso. Y me casé muy joven, fui madre muy joven y era una preparadora compulsiva de clases. Y estaba muy encerrada de alguna manera. Entonces, lo que extraño en mi juventud es la piel más bonita y el pelo más brillante. Pero si me dieran la oportunidad de volver a vivir, viviría distinto. Viviría diferente. ¿Cómo? Sería más libre. No sé si me casaría más tarde, porque a mí me encantó tener hijos jóvenes y que mi hija pareciera mi hermana. Y para mí, criar los hijos no fue una dificultad extrema, no. Sí fue muy difícil, ¿no? Pues yo de 20 años en la universidad y con una niñita, que era lo que nos pasaba a nosotras las mujeres, sobre eso es que estoy escribiendo. Porque es una época que éramos súper liberadas y no había píldora cómo usar, ¿no? Claro. Sí. O sí había, pero no sabíamos cómo conseguirla. Pero, ¿sabes? Claro, pero te hablo como una mujer de mi generación. Me enfrentaría más a todos los encerramientos que me pusieron. Desde mi papá. Bueno, yo fui súper rebelde. Por fortuna. Habrías tenido que ser más rebelde, según tu reflexión. Habría tenido que ser mucho más rebelde. Con ese marido joven que me conseguí, pues que tenía toda la cosa del machismo en la cabeza, tendría que haber sido más provocadora de conflictos, por decirlo así, ¿sí? O sea, tendría que haber roto más talanqueras, digámoslo así. ¿A qué
costo no sé, pues. Pero sí pienso que no fui consciente de todo lo que yo era. De todo, yo tuve mucho miedo a fracasar en la literatura. Y yo durante 10 años dudé mucho de mi propio talento. Y dije, a lo mejor me equivoqué. ¿Qué es lo más valioso que has encontrado en esta edad, con el paso del tiempo, en la madurez? La amistad. O sea, a mí me impresiona ver gente que no tiene amigos. Y miro para los lados y hay mucha gente que no tiene amigos. Yo he consolidado unas amistades muy firmes y por el camino he dejado regadas muchos también. O ellos me han abandonado o yo he abandonado a la gente que veo que me hace un poco de daño. Entonces en eso sí he sido muy clara. Si tú me estás haciendo daño, apártate. Y entonces he llegado con un grupo que es yo diría mi grupo de apoyo. Entonces cuando estoy triste, entonces yo me siento con mis amigas, hablo de amigas básicamente, porque los amigos también existen y los he tenido, pero con finales malos. Es Piedad Bonet, nuestra gran escritora colombiana, pero sobre todo una persona que reflexiona sobre la vida, sobre la naturaleza humana, sobre su naturaleza humana y sobre su momento en su propia vida. Gracias, Piedad, por esta conversación. Bueno, a ti por permitírmela.